microempresarios, son solamente emprendedores o algunos que tienen la intención de independizarse, que nos ven, nos siguen cada día miércoles. Desde aquí, desde Polar Comunicaciones, hacemos Fuerza Pyme para hablar de la realidad, porque la pyme es un todo, es un cuerpo dinámico, que hacemos muchas cosas. Ahora, obviamente que podríamos seguir, y lo hemos hecho, hemos criticado por largo tiempo, que se nos considera poco, aun cuando los tiempos han cambiado. Hoy día se nos considera un poquito más, no lo suficiente, pero un poquito más. Para hablar de la realidad de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, están con nosotros dos queridos amigos. Nos comprometimos aquí mismo, aquí en Polar Comunicaciones, hace un mes atrás, que íbamos cada cierto tiempo a volver a juntarnos para hacer un análisis del quehacer de la pyme en la región de Magallanes. Están con nosotros mi querido amigo don Alexis Vera Loaiza y don José Luis Saavedra Dolens. José Luis es abogado, Alexis es ingeniero. Vamos a hablar de la realidad de la pyme en Magallanes. Ofrezco la palabra a mis dos queridos amigos aquí invitados por edades. Partió el otro día y parta ahora José Luis. No, muchas gracias por también la invitación a estar nuevamente acá en el espacio, y esperemos que todas las situaciones que estemos conversando sean escuchadas también por las personas, porque de repente comunicacionalmente se escucha otro tipo de discurso, otras situaciones que no ajenan un poco la realidad. Y la vez pasada que estuvimos hablando bastante claro, bastante fuerte lo que era el tema de la reforma tributaria, cómo se venía en la mano en ese sentido, y cómo nos va a afectar, cómo nos está afectando ya con el tema de los aumentos de los impuestos, y eso se está notando el tema de los precios, la inflación, para que el tema de la economía en forma diaria. Con empresario, microempresario, pyme lo está notando hoy día en forma en esta situación normal. José Luis, quizás por el hecho de ser tan progresivo y paulatino, ¿la gente no se da cuenta? Y también hay una comunicación por parte de las autoridades de que esto no se siga hablando acerca de la reforma tributaria. Hoy día, por ejemplo, está hablando de la reforma vocacional, que está vinculado con la reforma tributaria, pero no se quiere de alguna manera profundizar. Y el tema, como es gradual, va a venir el próximo año, y no es que esté haciendo augurios negativos, la Operación Renta 2015. Y Operación Renta 2015 va a ser muy distinto a lo que era con reforma o sin reforma. En este momento, con reforma, la situación va a aumentar el tema de los impuestos a la renta, pero no solamente a los grandes empresarios, y esto hay que dejarlo claro desde ya, sino también a todos los empresarios, sean pequeños, medianos, incluso a las personas naturales. Y es una situación que hay que analizar y estar preparados para una eventual declaraciones que se hagan también en el tema de la renta. Pero lo peor es que no solamente analizando un poco el tema legislativo, está esta ley, la 20.780, que es la reforma tributaria, sino también está de la mano otra ley que realmente empecé a estudiarla, que es la ley 20.720, que es la ley denominada de insolvencia o de quiebra. Ese es interesante, ese tema. Y ese tema, realmente, si me preocupaba la reforma tributaria, que soy un crítico de esta reforma tributaria, con esta ley de insolvencia, realmente yo no sé, prefiero que venga diciembre, el viejito pascuero, para que vean a alguien más alegre, porque la verdad es un tema bastante preocupante, a tal punto que ya está funcionando. Esta ley empezó hace muy poco a regir. La de insolvencia. La insolvencia empezó más o menos en octubre a nivel de Santiago, y ahora se va a aplicar también en regiones. Hay una superintendencia que se llama de insolvencia y de reemprendimiento, pero parece que va a ser más de insolvencia, que los empresarios y los micros, los pymes, vayan a reemprender nuevamente si están endeudados, no solamente con la banca, sino también con entidades financieras, con otros acreedores. Es una situación que a mí me gustaría poder analizarlo hoy día, esta ley 20.720, sin antes también darle un saludo un poco a los parlamentarios que se aumentaron el sueldo hoy día 500.000 pesos, así que también un saludo también para ellos, y también no solamente a los parlamentarios, sino también a autoridades del Ejecutivo, de intendente, que le llegó el aguinaldo navideño anticipado, así que se aumentaron hoy día 500.000 pesos,
situación que es vergonzosa en este país, porque para tener un sueldo mínimo en este país se demora por lo menos un año, para tener 250.000 pesos por un trabajador. Y ellos se lo aumentaron, como si nada, 500.000 pesos más, de un sueldo que es bastante elevado. Hay cifras bastante preocupantes en ese tema, y vemos la diferenciación que hay entre estos parlamentarios que están supuestamente legislando para todos nosotros y haciendo más encima leyes malas que nos están perjudicando, y más encima se aumenta el sueldo. Es como la ley al revés. Claro. Porque cuando tú haces las cosas mal, te suben el sueldo en este lado. Sí. En el caso nuestro, cuando hacemos las cosas mal, nos bajan el sueldo. Don Alexis Vera Loaiza. Don Ramón Vargas Guerrero. ¿Cuál es tu análisis con respecto al acontecer de...? Bueno, igual que José Luis, quiero primero agradecer nuevamente la invitación. Habíamos acordado estar semestral o mensualmente o cada 15 días que íbamos a tener este programa. Un análisis. Un análisis que pareciera ser que la primera vez que nos juntamos tuvo una reverberancia a nivel comunal, a lo menos bastante importante. Se ha recibido hartas llamadas de lo que se trató acá. Y una de las cosas que creo que en este tiempo que queda en el programa Fuerza Pyme es analizar los temas que son contingentes de nuestra realidad y poder llevar quizás estos temas tan técnicos a un nivel que la ciudadanía pueda entender y comprender realmente qué es lo que está pasando, por ejemplo, con este cambio tributario que está existiendo y cómo le va a afectar finalmente a su bolsillo, y qué cosas también pueden hacer para poder ir reparando este cambio que viene con la fuerza de un tren a toda marcha y que hasta el momento no se va a poder cambiar. Es lo que yo estoy viendo en las situaciones diarias que está ocurriendo en las cámaras también, ¿cierto? Y la parte del gobierno regional y el gobierno nacional también. Una de las cosas que yo creo que hay que tomar en serio es el proceso de descentralización que tanto se habla, que es tan manoseado y que casi es imposible, aún con las circunstancias que están ocurriendo ahora, que se ejecuten. Y por lo tanto, ¿cierto?, al no haber descentralización, vemos que hay contradicciones de información con las autoridades regionales cuando dicen que aumentó el presupuesto de la región, y vemos que las decisiones las tomaron a nivel central. Aún no se publica la ley de presupuesto, se publica el 31 de diciembre, pero ya estamos claros que las partidas están siendo finalizadas en estos meses, aprobadas, rechazadas o modificadas por los propios parlamentarios, la comisión mixta y quienes corresponde. Entonces creo que es fundamental el poder entregar un análisis veraz, efectivo y simple, para que la gran parte de la ciudadanía que mira este programa pueda ir comprendiendo cómo realmente va a afectar a favor o también en contra todos estos procesos. Tal como lo mencionaba José Luis, lo mencionamos en el programa anterior, los parlamentarios, ¿cierto?, se subieron su dieta en un porcentaje interesante, casi $500.000 de pesos, y que obviamente si tú lo multiplicas por 12 son 6 millones de pesos en el año, y en los 4 años son 24 millones de pesos extra, que por lo menos le va a alcanzar, por ejemplo, para pagar todo lo que hagan por celular, que no es menos. Entonces quizás por ahí hay una compensación, mientras que los sueldos en nuestro país están bajando. Hemos visto que las cifras del índice de precio del consumidor, que se genera a través, ¿cierto?, de la famosa canasta, ha subido o estuvo bordeando el 1%, en suma casi un 6% progresivo, pero hay productos dentro de la canasta, que eso también quisiera conversarlo, que sobrepasan el 27%. Entonces aquí vemos una contradicción que está ocurriendo en lo que significa el aumento, ¿cierto?, o el indicador mensual que entrega el Instituto Nacional de Estadística con respecto a los productos de la propia canasta que el propio gobierno genera, que hay precios que están dentro de esta canasta que están sobrepasando el 27, casi al 30%. Por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas se está reduciendo, y podríamos estar ya hablando de un tema de una inflación encubierta, muy pequeña, pero que se viene. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para aportar? Porque claramente yo entiendo lo que tú no, porque lo hemos conversado en innumerables ocasiones, de que la idea es que nuestros colegas, micro, pequeños y medianos empresarios, los pymes, estén más informados. ¿Para qué queremos nosotros que estén más informados? Para que definitivamente comencemos a influenciar, porque claramente a nosotros se nos toma como verdaderos burritos de trabajo. Nosotros lo único que hacemos, o el aporte que hacemos, es producir, y no es tan así, porque obviamente tenemos que también defender nuestros intereses. O sea, yo, fíjate que con respecto a lo que a esto se refiere, yo siempre he destacado lo que hizo Juan Pablo Suet,
que fue un hombre que de pronto levantó la voz y emprendió una defensa de las pymes en Chile. Obviamente que logró su cometido y definitivamente el discurso de la pyme se posicionó sobre el tapete de la mesa, hubo mucha discusión con respecto a nuestro quehacer y hoy día somos un poquito más conocidos. A ver, para quienes hemos hecho gremialismo de empresas de menor tamaño hace un buen tiempo atrás, sabemos que hace 15 años atrás re poco se hablaba de la pyme. Hoy día estamos más posicionados, hemos avanzado, pero también la contraparte, que no debiera ser la contraparte, porque finalmente quienes gobiernan debiesen de también pensar en nosotros y no solamente pensar en inyectarnos ese veneno letal que en definitiva, lo conversábamos la vez pasada cuando yo dije que definitivamente alguien inyectó una dosis de veneno a la economía de nuestro país. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ese tipo de cosas, para que nuestra gente, que son hombres y mujeres de trabajo, de esfuerzo, que se afanan durante todo el día por producir más y mejor, y pagar más impuestos también, porque hoy día obviamente que tú trabajas más, pero pagas más impuestos? O sea, da la impresión de que si te metían la mano al bolsillo, no sé, una vez al mes, hoy día te lo están metiendo 3-4 veces al mes. Pero ahí sabes que con el tema de los impuestos es interesante. Yo me recuerdo a una invitación que tuve donde se saca una frase de Winston Churchill que habla claramente cómo se veía la empresa o cómo en ese tiempo él veía que la gente veía a la empresa o al empresario. Que, José Luis, yo creo que tú compartes conmigo lo mismo que Ramón, que muchos tienen el siguiente error, y que es un error que la ex concertación o actual concertación o otros ámbitos, no centrarlo solamente en la concertación, generan que los empresarios generalmente son de la derecha. Claro. Y la derecha tiene un estigma determinado. Sí. Acá hay empresarios de todos los sectores. Sí. Max Marambio, por ejemplo, ¿cierto? Es un gran empresario. Y no es de derecha. No, entonces, hay que un poquito ir eliminando estos conceptos. Entonces, ¿qué decía, cierto? Algunos ven a la empresa como un tigre, ¿cierto? Que hay que destruir. Otros lo ven como una vaca lechera en la cual, es cierto, hay que aprovecharse y tomar todo lo que fecundamente entrega este animalito. Pero otros lo ven, ¿cierto? Como y realmente lo que es el caballo un robusto percherón, ¿cierto? Que arrastra una carga muy pesada. Yo creo que en ese plano esa es una frase muy interesante, pero también es interesante empezar a desvirtuar conceptos que están asociados a estereotipos y que finalmente son esos tipos o esas clases de estereotipos que hacen que nuestra ciudadanía, que nuestra gente tenga el error conceptual o un error de imaginación al votar. Creen, por ejemplo, que quizás un intendente terminado con cara de niño bueno es lo mejor que les puede ocurrir, y les aseguro que no es así. O una persona, porque es muy seria, no puede gobernar muy bien. Entonces hay muchas situaciones que se están dando en las cuales los conceptos yo creo que hay que comenzar a clarificarlos. Yo le pasaba a Alexi, porque yo tengo el torpedo acá, pues. Dice, la frase dice así: sí. Algunas personas ven en la empresa privada un tigre feroz al que urge matar, otros una vaca susceptible de ser ordeñada. Muy pocos la ven como en realidad es, un robusto percherón que arrastra un carro muy pesado. Correcto. Ser Winston Churchill. La verdad que esta frase es muy interesante, porque fue escrita hace mucho tiempo atrás, pero el hombre tenía una preclaridad interesante. Él estaba viendo a la empresa privada como lo que en realidad es. Y hoy día, tal cual dices tú, Alexis, quizás por conceptos que se han acuñado, que se han instalado, se ve a la empresa como si fuera, la empresa privada como si fuese un enemigo. Y no, pues, si nosotros somos los verdaderos productores. A mí lo que me molesta es que hay un doble discurso. El doble discurso de lo que significa Chile hacia adentro y Chile hacia afuera. Vemos, ¿cierto?, al actual gobierno viajando por todo el mundo, entregándole a los privados al país en bandeja, diciéndole que es un país que es bueno venir a invertir y generar empresas en Chile, empresas que generalmente los extranjeros compran empresas chilenas para poder producir. Exactamente, ¿cierto? Pero adentro de Chile se genera, ¿cierto?, esta disputa que se habla contra el empresariado o contra la fuerza que genera el empleo en nuestro país. Yo creo que esas son situaciones también harto complejas que están dando. La empresa privada, que son en realidad la pyme, la micro, la pequeña y la mediana empresa,
debemos de cuidarla, protegerla. Hemos avanzado, nadie puede discutir eso, pero definitivamente, así como hemos avanzado nosotros en nuestro discurso, en posesionar nuestros discursos, también se nos ha atacado más. Yo fíjate que siento que definitivamente, y aunque esto parezca un discurso majadero, definitivamente el tema que dejamos pasar de la reforma tributaria fue, creo yo, un golpe bajo. Definitivamente no debimos nosotros nunca, fue un retroceso como pueblo, como país. Nosotros no debimos nunca permitirle a esta gente que definitivamente nos metieran la mano al bolsillo. Yo siempre hago el comentario del impuesto territorial, José Luis, porque definitivamente... Sí, claro, las famosas contribuciones, que en 1960 partió como una ley transitoria y mira la ley transitoria. Menos mal que era transitoria. Menos mal que era transitoria. Y ahí quedó. Entonces, definitivamente lo que tenemos que en algún momento nosotros, y dar en esto también destacar algo, que la gente, las nuevas generaciones están como mucho más informadas, pero también más ávidas de defenderse, porque definitivamente ven que hay alguien, una mano negra detrás de la administración de los gobiernos, que lo único que hacen es buscar la manera de meterte la mano en el bolsillo. Eso es todo lo que hacen. Porque definitivamente cuando comienzan a tratar el grave problema que han tenido los últimos gobiernos es la redistribución de los ingresos. Y eso todos lo saben. Pero definitivamente ahí está. Nadie hace nada. Ningún gobierno ha hecho absolutamente nada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para lo que decía al mediodía cuando nos encontramos con Branco? Branco proponía algo. Hagamos algo, definitivamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? Finalmente, yo vuelvo un poco atrás y digo que definitivamente esto que lo propusiste tú en algún momento, José Luis, a ver, ¿qué va a pasar con la PYME? Claro. Levantemos la figura del defensor de la PYME. Y aquí estamos los tres conversando sobre una idea que yo espero de todo corazón que aprenda, que definitivamente comencemos a buscar las instancias para que, no sé, cada 30 días, cada 45 días, nos juntemos y analicemos lo que está pasando en nuestra región, ¿no? El análisis del cual hablaba Alexis, que cada cierto tiempo nos reunamos, juntemos aquí en esta mesa y que definitivamente comencemos a analizar lo que está ocurriendo. Mira, yo tengo en mi casa un cheque que hicimos, un cheque grande, de esos cheques grandotes que se hacen, que fue el año pasado, en la última jornada de acercamiento empresarial creciendo junto al petróleo y a la industria energética en Magallanes. Y hicimos un cheque por la tasa de cesantía que se había logrado. Cuando nosotros en ese momento teníamos esa tasa de cesantía, que es una tasa de cesantía histórica, eso lo logra la empresa privada, no lo logra nadie más, lo logramos nosotros. Y eso nosotros como región tenemos que cuidarlo. Nosotros hoy día como región tenemos una tasa de cesantía bajísima y esa tenemos que todos cuidarla. ¿No es así? En cuanto al tema legislativo, no solamente estoy preocupado por la reforma tributaria, que es un tema que ya sabemos va a cumplir 2 meses ahora de que se publicó en el diario oficial, que está en vigencia. Y espero que haya una modificación pronto por parte de esa ley, pero hasta el momento el tema de la autoridad no hay ninguna manifestación de que haya alguna modificación de esta reciente reforma, una reforma, la reforma tributaria, ojalá, en beneficio obviamente de los contribuyentes, no en beneficio muchas veces de que supuestamente estamos recaudando más para poder financiar ciertos fines loables, como sabemos que no ha pasado nada hasta el momento. Hay una ley que me preocupa sobremanera, y aquí yo quiero primeramente dar a conocer esta ley, que se conozca un poco dentro para tanto las personas que están escuchando hoy día, pero en forma masiva, que es la ley 20.720, que es la nueva ley de quiebra, insolvencia y reemprendimiento. ¿Qué significa esta nueva ley de quiebra? La antigua ley de quiebra fue el año 82. Me acuerdo que en la escuela de Derecho que tuve que hacer, uno de los dolores de cabeza que teníamos era la ley de quiebra, pues es un tema bien complejo, donde está el síndico, están los liquidadores, está todo un sistema operativo que pasa si una persona no tiene, está quebrado, no tiene liquidez, no puede pagar sus deudas. Eso es una persona que está a la borde de la quiebra, para decirlo en términos simples. ¿Qué plantea esta ley? Plantea que hoy día
uno puede con un formulario que lo llena la Superintendencia de Insolvencia, una nueva institución que se creó, porque en nuestro país para poder solucionar los problemas creamos más burocracia de la que hay, como dice un colega mío, una burocracia, mucho más burocracia, y crean una superintendencia más insolvencia. Y uno va a la página web de esta superintendencia, cualquiera puede entrar a una página web, y hay que llenar un formulario, y dice persona natural o empresa. Porque también pueden quebrar las personas naturales. Hoy día también pueden quebrar las personas naturales. Ya. Está también y la misma ley, incluso el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, ha pasado por todos los medios de comunicación en Santiago, por todos los matinales, explicando esta nueva ley, diciendo que incluso el dueño de casa hoy día puede declararse en insolvencia. En este momento quiero, y yo creo que este es el fin práctico que queremos hacer, quiero informar a los empresarios, a los pymes, a los micros, a las personas naturales, que por ningún motivo se inscriban en ese formulario. Por ningún motivo lo hagan. ¿Por qué? Primeramente va a ser un formulario donde se van a llenar los datos de esa persona que tiene una deuda, ¿ya? Para poder o repactar y el monto de la deuda puede ser de 2 millones para hacia arriba. Así que cualquier persona, hoy día 2 millones no es nada para cualquier estar persona que tenga una deuda de 2 millones de pesos puede hacer este mecanismo, declararse en quiebra o declararse insolvente. Ya. Llenando un formulario. En ese formulario le preguntan los datos personales, qué tipo de deuda es, cuál es el acreedor y con la forma que quiere buscar la repactación o hacer algún tipo de algún acuerdo, una declaración. Y también le piden ciertos certificados. Por ejemplo, si yo estoy endeudado con el banco y tengo un crédito hipotecario, me piden un certificado de deudas, hipoteca, inmueble. Aquí lo que van a ganar son los notarios y los conservadores. Gente intocable en este país. Mis colegas notarios y conservadores, que son pocos, contados con los dedos, que son siempre nombrados dentro del Poder Judicial, pues son amigos, parientes, tíos, hijos del mismo Poder Judicial. Que yo le digo lo intocable, una película que se llama Lo Indestructible, sí. Lo Intocable. Estos son los intocables dentro del Poder Judicial. Podrán tocar hasta el ministro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, pero a un notario, un conservador, y bien el nombre que tiene para mi gusto el conservador, no pueden tocar. Bueno, piden estos certificados y en definitiva piden llenar este formulario, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se creó con esta ley? Un DICON ahora público, porque estas listas uno va a inscribirse la quiebra como deudor, estas listas van a ser públicas, se van a vender como se han vendido tantos datos personales y al final, en vez de solucionarme un problema, me lo van a agravar, porque después la banca, el sistema comercial, o sea, te van a cerrar las puertas inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Usted hace el formulario, le solucionamos su problema a los 2 millones de pesos, pero en 5 años usted no tiene que volver otra vez al sistema. No puede volver otra vez al sistema. Es ¿Y qué pasa si, a ver, porque este tema es un tema de rachas? O sea, ¿quién no ha pasado por una racha mala que puede... Yo pasé por una racha mala y quebré ya. Pero, a ver, y en 5 años más no tengo que tener ninguna yaya, pero finalmente ya estoy fuera. Pero... Y el tema es que si la persona se inscribe en ese formulario, que es un formulario que tiene una entidad pública, pero no hay ninguna garantía que ese formulario no se pueda... Y toda esa información es pública. Toda esa información es pública. La maneja el Ministerio de Economía, porque sabemos que la información es pública en Chile se vende. Pero en este caso información del CERVEL, pues, si es pública la información. Se venden, cualquier persona puede tener, los sistemas de cobranza, acceso. Entonces, una persona llena este formulario. Entonces, claro, ¿cuál es el enganche? Este trámite lo hacemos de forma gratuita, dice el Ministerio. Pero lo barato cuesta caro. En este caso y este caso va toda la información que maneje un empresario. Va a decir, no, que yo quiero repactar, poder hacer algún tipo de solución con el acreedor. Esa información se la va a pasar a los mismos acreedores. Y sabemos que en Chile, los dueños de las grandes riquezas, de las grandes finanzas, de las grandes, son los mismos. Entonces, la información le va a llegar, porque él mismo se lo va a entregar a esta entidad. Por lo tanto, yo hago un llamado a aquel que tiene problema de insolvencia, a aquel problema que tenga una eventual quiebra, que no se de alguna manera denuncie ante la superintendencia. Puede hacerlo un acreedor, podría llevar a alguien a declararlo en quiebra, pero hoy día eso también hay que cumplir ciertos requisitos, es más complejo. Pero les digo a los deudores, no lo hagan. ¿Cuál es un requisito previo?
que exige esta superintendencia, no estar demandado en el tribunal. Le dice, usted está demandado, no puede hacer esta repactación o este tipo de arreglo de la superintendencia. Es mejor arreglar este tema en el tribunal que hacerlo ante una entidad administrativa, porque en el tribunal va a ser la información, va a ser entre usted y su acreedor, entre uno como persona natural o empresa ¿sí? con su acreedor, solamente en el tribunal. Nadie más va a saber, porque la información que se maneja en el tribunal se supone que es confidencial, no es pública, salvo que las partes quieran decirlo en forma pública. Por lo tanto, insisto, esta ley para mí es una ley que lo han criticado también expertos en el tema comercial. Lo han criticado y que no han sido escuchados. Es bueno, una ley nosotros, nefasta, José Luis, tenemos que comenzar a levantar. hay que hablarla y poder dejarla en el tapete. Por eso bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes voy a terminar la idea. Definitivamente creo que la figura del defensor de la pyme hoy día ya no es un tema de debatirlo. Yo creo que es una urgencia. Definitivamente el hecho de que estemos tocando este tipo de cosas, que estemos transparentando la información. Cuando regresemos de la pausa comercial te voy a hacer una consulta, porque tú lo sacaste de la ecuación. Pero ya, ahora vamos a una pausa comercial, ya regresamos.